Dios te bendiga, hermano, amada hermana. Te saludo con la paz del Señor. Es un gusto poder hablar nuevamente con ustedes, poder encontrarnos para compartir de la palabra. Hoy la palabra que el Señor trae a nuestras vidas empieza con un deseo, con un clamor que tenés que hacer tuyo. Quiero mi recompensa. Quiero mi recompensa y no le temo a los gigantes, porque si los enfrento con Dios, no hay nada que pueda frenarme. Amén. Y yo te decía que esta frase, este deseo, este pensamiento, tenés que hacerlo tuyo, tenés que apropiarte de él. ¿Para qué? Para que la recompensa llegue a tu vida, para que, como hablábamos la semana pasada, la ventana de los cielos se abra sobre tu casa, para que el Señor ministre en tu vida. Gloria a Dios. Hoy para charlar sobre esto vamos a hablar de el ejemplo de un varón de Dios que decidió ser diferente, que decidió marcar la diferencia e ir por lo suyo. Un hombre que decidió ser distinto al resto. Las Escrituras nos cuentan hermosas lecciones, nos dan hermosas enseñanzas y cada historia nos llena de aliento, de reflexión, nos anima a continuar. A mí me encanta imaginar cuando leo una historia bíblica, aquel momento, situarme en aquel lugar, ese momento en que, por ejemplo, Noé estaba construyendo el arca y ya termina ese proyecto que Dios le había dado. Y entran los animales conforme a la palabra de Dios y ese arca se cierra y sobreviene el diluvio. Me imagino aquella situación, a ese Noé rodeado de animales, dentro, salvo por la mano del Señor, viendo el cumplimiento de la profecía que durante tanto tiempo lo había desvelado y durante tanto tiempo le había llevado tanto trabajo. Me imagino a ese David que se anima a enfrentar a Goliat, ese gigante, y se anima a ir por todo. Me imagino esos dos ejércitos vastos llenos de gente, ese momento de silencio absoluto en el que David enfrenta a ese gigante. Me imagino la reacción de David cuando ve que el gigante cae por la mano poderosa de Jehová. Y así podríamos imaginar tantos momentos. ¿Cómo no citar aquel momento tan precioso que marcó la diferencia para todos nosotros? Ese momento en que nuestro Señor Jesucristo fue a la muerte por amor a nosotros y que el enemigo tuvo ese momento en el que creyó que había vencido. Y Jesús volvió, resucitó, tal cual lo había prometido. Y le recordó al enemigo que estaba vencido. Y que no solamente había vencido por él, sino que había vencido por todos nosotros. Que compartía esa victoria por gracia, por amor con nosotros. Y bueno, así podemos hablar de tantas historias que nos inspiran. Las Escrituras nos hablan de una, que es la que vamos a estar charlando hoy, que es la historia de la conquista de Canaán y de aquel momento en que el Señor envía a 12 espías a recorrer la tierra de Canaán para reconocerla, dice, ¿sí? En Números 13. Y, y bueno, aquel momento, dice las Escrituras, que fueron 12 hombres. 12 hombres fueron los que tuvieron que ir a llevar, a cumplir con esa misión que Dios les había encomendado. Dice que Jehová habló a Moisés y le dijo: envía a tus hombres a que reconozcan la tierra de Canaán. Dice que se tomó uno de cada tribu. La Biblia nos cita quiénes fueron,
Eh, y nos cuenta lo que pasó, ¿sí? Nos dice que durante 40 días estuvieron recorriendo la tierra y que cuando volvieron, anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y dieron la información. Y dice que la mayoría de ellos dijo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y muy fortificadas. Dice, y también vimos a los hijos de Anac y a Amalek, que habita en Negev, y al Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo, en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, en la ribera del Jordán. Dice que estaban estos hombres aterrorizados, con temor. Entonces uno de ellos se levanta y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio son de gran estatura, son gigantes, dice. Vimos raza de gigantes y nosotros éramos a nuestro parecer como langostas, dice, así les parecíamos a ellos. Entonces dice que toda la congregación gritó y el pueblo lloró y se quejaron en contra de Moisés y en contra de Aarón, y dice que desearon incluso la muerte, y fueron desagradecidos con Dios y dijeron, ¿para qué nos trajeron a esta tierra? Y quisieron levantar otros jefes que dirigieran, y Moisés y Aarón dice que se postraron su rostro delante de toda la congregación de los hijos de Israel, y dice que ahí Josué y Caleb, que eran los que habían reconocido la tierra, pero que no pensaban igual que los otros 10, hablaron a la congregación y le dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es buena en gran manera, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Amén. Dice que de estos 12 hombres, solamente 2 creyeron en la promesa de Dios. Solamente 2 de los 12 tuvieron la visión que Dios tenía. Solamente 2 de los 12 lograron ver a través de los ojos de Dios y del propósito de Dios. Dice que amonestaron al resto de la congregación. Esto continúa en Números capítulo 14, en el versículo 9 en adelante. Dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo sea apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces dice que la multitud se quiso levantar para apedrearlos, y, y Jehová habló a Moisés y le dijo, ¿hasta cuándo me hará irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que os he hecho? Y bueno, allí el Señor, bueno, se enojó, reprendió al pueblo, dice, yo heriré con mortandad, destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande, más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a tu pueblo con tu poder, y lo dirán los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio del pueblo, que cara a cara aparecías tú, que tu nube estaba sobre ellos, que de día ibas delante como columna de nube, y de noche como columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra, la cual había jurado, y la mató en el desierto. Yo te ruego, le dijo Moisés, que sea magnificado tu poder. Jehová tardó para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre
los hijos hasta los terceros y los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Amén. Bueno, y esta historia es apasionante. Yo estoy tratando de resumirla para que podamos hablar todos y hablar toda la historia y reflexionar sobre ella. Y vemos que Dios les había dado una promesa, Dios los había acompañado durante todo el proceso del desierto, los había sacado de Egipto, les había demostrado su compañía, los había alimentado cuando tenían hambre, les había dado agua cuando tenían sed, había abierto las aguas para que pasaran, había hecho prodigios y milagros de todo tipo, y sin embargo el pueblo seguía siendo rebelde y seguía sin tener una mente clara y un objetivo fijo. ¿Por qué? Porque querían tener ellos el control, porque seguían creyendo que ellos tenían que decidir hacia dónde ir y cómo hacer. Y esto nos lleva a la reflexión en los tiempos que estamos pasando. Dios dice, ¿hasta cuándo voy a seguir adelante con un pueblo así de rebelde? ¿Hasta cuándo voy a perdonar la iniquidad? ¿Hasta cuándo les voy a hablar y no me van a hacer caso? Y esto pasa porque Dios ha hablado a nuestro pueblo en diferentes momentos, nos ha revelado, nos ha dado profecía, nos ha advertido, nos ha demostrado sus milagros, sus prodigios, nos ha sacado en diferentes oportunidades de grandes obstáculos, de grandes momentos de aflicción, de dificultad, nos ha acompañado, nos ha demostrado su amor, y sin embargo todavía la gente tiene dudas, todavía la gente toma las decisiones sin consultarle a Dios, sin pedirle ayuda a Dios, todavía la gente trata de cargar con sus problemas sin orar. Y bueno, en este momento el pueblo de Israel estaba haciendo exactamente lo mismo, estaba siendo rebelde. Dios le estaba mostrando enfrente lo que les quería dar, les estaba mostrando ese momento de liberación, les estaba mostrando ese lugar precioso que era para ellos, ese lugar donde fluía leche y miel, o sea, donde había prosperidad, ese momento para avanzar, y sin embargo ellos veían con los ojos de la carne. Y en esto va la reflexión del día de hoy. ¿Como quién querés ser? ¿Querés ser como esos 10 hombres o querés ser como esos 2 que decidieron marcar la diferencia? Esos 10 hombres no estaban mintiendo. Era verdad que había gigantes en esa tierra. Era verdad que esa tierra era hermosa, pero era difícil de conquistar. Era verdad de que llovían los obstáculos para no tomar esa tierra en posesión. Era real de que era prácticamente imposible. Pero ¿qué estaba mal en ellos? Lo que estaba mal en ellos es que les faltaba fe. Lo que estaba mal en ellos es que se estaban olvidando de con quién estaban tratando. Lo que estaba mal en ellos era que creían que ellos iban a ser quienes solucionaran aquel inconveniente. Dios no les había dicho, vayan a solucionar los problemas y a derribar los gigantes. Dios les dijo, vean la tierra que yo les voy a dar. Y eso mismo te dice hoy. Te dice, no importa cuán grandes parezcan los problemas, no importa cuán gigantes parezcan los obstáculos a los que te enfrentas. Yo no te estoy mandando a que los arregles con tus fuerzas, te estoy mandando a que proyectes, a que veas más allá de ellos, a que te veas habitando en tierra de prosperidad, a que te veas con ese negocio cumplido, a que te veas con esa familia restaurada, a que te veas con ese matrimonio sano, a que te veas con tu salud restaurada, a que te veas con tus sueños cumplirse, a que veas tus hijos y tus hijas sanos, a que veas tu vida espiritual creciendo. Dice, yo te estoy mandando a que veas lo que yo quiero hacer contigo. No importa cómo voy a hacer para lograrlo, solamente tienes que creer. Y acá está la base. Si nosotros seguimos leyendo, es hermosa toda la historia. Eh,
Pero yo me quiero detener en el capítulo 14, en el versículo 24, en los versículos del 20 al 24, el Señor les habla al resto del pueblo, al pueblo que decidió no creer, y les dice de que van a perderse de entrar a esa tierra, porque a pesar de haber visto su gloria, a pesar de haber visto sus señales, a pesar de todas las cosas que Él había hecho por ellos, lo siguieron tentando, lo siguieron probando y siguieron sin cumplir. Y esto pasa con la gente, porque a uno le dice a la gente, busca la obediencia, busca servirle a Dios. Sí, pastora, pero lo que pasa es que no puedo, porque esto, porque el otro, porque aquello. Y se llenan de excusas de por qué no pueden ser obedientes. O se llenan de excusas de por qué no pueden creer, o de por qué no es posible. A mí me ha pasado en muchas oportunidades hablar en consejería con gente y que la gente me diga tengo tal problema, y yo le diga, bueno, la solución es que nos pongamos a orar, a ayunar, que te ordenes en Dios, que te arrepientas de tus malos caminos, que quites la iniquidad de tu corazón y que camines hacia donde Dios te quiere llevar. Y la gente decirme, sí, pero no se va a solucionar orando, yo no voy a hacer, no voy a lograr prosperar orando, no voy a lograr prosperar ayunando, no voy a lograr solucionar esta situación familiar de esa manera. Y eso es mentira del diablo. Orando rompes barreras, orando ganás territorio, orando conquistás montañas. En el versículo 24 del capítulo 14 de Números dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión, dice. Amén. Dios le dijo, yo te doy una promesa. Le dijo, yo te doy una promesa. Y asimismo también le dio promesa a Josué, pero hoy vamos a hablar particularmente de Caleb. Le dijo, yo te voy a dar aquel lugar. Yo te voy a dejar que tomes aquel lugar por posesión. ¿Por qué? Porque tuviste un espíritu diferente a los demás. Porque decidiste creer. Y de esto vamos a hablar. Caleb era uno de los 12 espías que Dios eligió para ir a la tierra de Canaán. Y él con su fe decidió animar a sus hermanos, incluso a los que decían de que no había manera y que lo querían apedrear. Caleb creyó en el poder de Dios para librarlo de todo peligro, de toda promesa. Caleb y Josué, a diferencia de sus compañeros, decidieron compartir entusiasmo y fe, creer en la promesa de Dios. Israel fue condenado a vagar en el desierto. Pero Caleb recibió una promesa. Y de esto vamos a hablar hoy. Pasó el tiempo, luego de seguir dando vueltas en el desierto, y Caleb tenía ya 85 años de edad. Mucho tiempo después, 40 años después de aquel momento, Caleb ya tenía 85 años de edad y viene a Josué y le pide que le dé lo que ya Jehová le había prometido. Habían pasado muchos años, habían pasado muchas cosas, la vida había dado muchas vueltas. Sin embargo, Caleb no olvidaba la promesa que Dios le había dado. Caleb no olvidaba que aquel lugar, que era tierra de gigantes, Dios se lo había concedido a él. Josué, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 6 al 14. Josué, capítulo 14, del 6 al 14. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gigal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, mi siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios.
Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Entonces estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, gloria a Dios, yo esta parte me emociona. Dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Amén. Gloria a Dios. Habían pasado 45 años. Y yo me lo imagino a Caleb ya viejito, de 85 años, recordando aquella promesa que Dios le había dado. Recordando aquel momento de encuentro con Dios, recordando aquel momento en que su corazón vibró delante de Dios y que Dios le dijo: hay una promesa para ti. Él no se desalentó por los problemas, no se desalentó por el tiempo, no se desalentó por la adversidad. Él decidió seguir adelante. Fuerte, valiente, le dijo: sigo con la misma fuerza que antes, incluso si tuviera que ir a la guerra. ¿Por qué? Porque Caleb sabía que no era él quien peleaba, sino que Dios peleaba por él sus batallas. Amén. Y este mensaje te da hoy Dios. Te dice: ¿como quién querés ser? ¿Querés ser como esos 10 hombres que perecieron en el desierto a causa de su falta de fe? Que sus sueños quedaron truncados y enterrados en las arenas del desierto por desobediencia y por rebeldía. ¿O querés ser como este hombre? Como este hombre que decidió creer, como este hombre que decidió enfrentar la adversidad, como este hombre que, si bien tuvo que pasar por momentos difíciles, su fe se mantuvo fuerte e inconmovible. Y le dijo: Señor, yo fui enviado por ti y yo voy a tomar ese lugar. Dame ese monte, Señor. Es tu elección. Es tu elección decidir ser como esos 10 o como Caleb. Esta decisión no solamente afectaba a Caleb, ni a los 10, ni a Josué, sino que afectaba también a toda su heredad. Con las decisiones que vos hoy estás tomando, estás afectando a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Esas malas decisiones que te empecinás en tomar los están afectando a ellos. Tu desobediencia los está afectando a ellos. Tu rebeldía los está afectando a ellos. Pero cuando te decidís a estar firme, a creer en Dios, a buscar la promesa, a luchar por lo que Él te dio, también los estás afectando de forma positiva a ellos. Cada persona tarde o temprano tiene el desafío de enfrentarse a su montaña. Y algunas son maravillosas, pero al fin y al cabo muchas veces tienen gigantes. Muchas veces tienen problemas para llegar hasta allá. Yo de fondo ponía en la foto que hice una montaña. Esa foto la sacamos nosotros con mi esposo y mi sobrino. Y, y a nosotros nos tocó ir para cumplir una promesa, algo que el Señor nos había enviado a hacer, ir a subir una, una montaña, pequeña, pero una montaña. Y yo recuerdo que
al principio fuimos súper entusiasmados, íbamos súper motivados, pero cuando íbamos subiendo, llegó un momento en que estaba cansada, el frío entraba a mi sistema respiratorio, sentía que el frío de la nieve me cortaba, que no podía avanzar, sentía que estaba cansada, tenía la necesidad de frenar y miraba hacia arriba y parecía interminable, parecía imposible de llegar, y eso que era chiquito, o sea, era chiquito en comparación a otras, pero se me hacía imposible y yo decía, Señor, voy a cumplir la promesa, teníamos un trato con Él y vamos a llegar, vamos a hacer, vamos a cumplir y... Y bueno, recuerdo que así me fui motivando y hablando con él hasta arriba, diciéndole, Señor, si vos me dijiste, sé que voy a poder, y continuando. Cuando llegué arriba, eh, me acuerdo que apoyé mis manos sobre mis rodillas, así como en cuclillas, es como verme, y estaba muy cansada y mi esposo estaba enfrente mío y me dice, date vuelta, y le digo, dame un segundo porque no podía respirar, y me dice, no, no, date vuelta. Y me acuerdo que me di vuelta y vi un paisaje tan hermoso, lo más hermoso creo que vi en mi vida. Era algo tan bello, tan sublime, me sentía tan en el cielo, tan cerca de Él. Y digo, Señor, todo esto lo creaste para mí, todo esto lo hiciste para mí. Yo venía cansada, pero firme en la promesa y firme en el propósito. Y cuando llegué y vi, te vi. Y eso pasa en nuestra vida. Muchas veces estamos cansados de luchar, de seguir, de avanzar. Pero cuando llegamos a la meta, cuando llegamos a ese lugar que Él tiene preparado para nosotros, nos sentimos en plenitud, nos sentimos llenos de Él. Lo importante es que Él te acompañe durante todo el camino. Todo el camino fui hablando con Él. Le conté que estaba cansada, le conté que estaba motivada, le conté que estaba contenta, le conté que tenía miedo, le conté cada situación que viví. Y así mismo tiene que ser tu vida. Y cuando llegué a aquel lugar le dije, te doy gracias, te doy gracias. No importa por cuál momento vayas, no importa si recién estás reconociendo el terreno, si andas dando vueltas por el desierto, si ya estás más cerca de Caleb en sus últimos años, si ya estás ahí de la conquista o si aún está lejos la conquista. Lo importante es que tu fe se mantenga inconmovible. Que sigas luchando por tus sueños, que sigas luchando por lo que buscas, que sigas luchando por la promesa que Él te dio. Que te mantengas con coraje, con ganas. Caleb a edad temprana aceptó la responsabilidad de ir a reconocer un territorio. Y tuvo muchos nervios y sufrió mucha presión. Cuando llegó se enfrentó a la opinión diferente de 10 personas. Y muchas veces te va a tocar hacer esto. Muchas veces te va a tocar ir en contra de la corriente, en contra de lo que los demás opinan y piensan. Muchas veces Dios te va a decir, anda a subir a la montaña que yo te la voy a dar. Y vos vas a decir, no, pero yo quiero ir, pero mirá, todos los demás dicen de que no, que es una locura, que para qué voy a ir. Si Dios te dice, anda. Por más que tus temores te digan lo contrario. Por más que tu, tus pensamientos te digan lo contrario, por más que la gente que tengas alrededor te diga lo contrario. Si Dios te dijo que va a sanar tu familia, Él lo va a hacer. Si Dios te dijo que va a prosperar tu casa, Él lo va a hacer. Si Dios te dijo que Él va a restaurar tu matrimonio, Él lo va a hacer. Si Dios te dijo que te quiere usar, que te quiere volver un siervo, una sierva de Dios, si sos joven y Dios te dio una promesa, te dijo, yo te quiero usar, yo voy a hacer cosas contigo, yo voy a hacer cosas grandes contigo, afirmate y espera en Dios. Van a aparecer tentaciones, van a aparecer novios, novias, gente para tentarte, decirle que no al mundo, decirle que no al enemigo, van a aparecer adicciones tentándote. Échalo fuera, echa fuera cada una de esas cosas
que traten de entorpecer tu camino. Mantén tu mente fija en la montaña, mantén tu mente fija en aquello que Dios te prometió, en aquello que has de conquistar por heredad. Yo recibí por profecía desde antes de nacer el ministerio que iba a tener. Desde muy pequeña, en diferentes momentos, distintos pastores, distintos siervos de Dios fueron llamados por Dios a acercarse a mí, a darme una promesa de Dios, a decirme que el mensaje que él tenía iba a llegar a las naciones, que Dios me iba a usar, que Dios me iba a usar para restaurar gente, como un vaso para hablar. A lo largo de mi vida fui escuchando mucha gente que decía que no iba a poder ser. Cuando mi ministerio comenzó, muchos leones se levantaron en contra mío. Pero mi mente nunca se detuvo a mirar a ninguno de ellos. Mis ojos siempre miraron a Cristo. Mis ojos lo miraban a Él y decían, yo no sé cómo vas a hacer. Yo no sé cómo vas a hacer conmigo. Yo lo veo difícil. Yo realmente a veces lo veo imposible. Yo no sé cómo me vas a moldear, cómo vas a moldear mi temperamento, cómo me vas a moldear a mí, cómo me vas a usar a mí. Pero si me lo prometiste, aquí estoy. Heme aquí. Dame esa montaña, dame ese monte que lo he de tomar. Porque no va a ser con mis fuerzas, va a ser con las tuyas. Y así ha de ser. Así vino siendo y así seguirá siendo. Si Dios te dio una promesa, toma la iniciativa. Si Dios te dio una promesa, desea la conquista. La conquista lleva dedicación, lleva tiempo. La conquista lleva compromiso. No sirve que hoy quieras y mañana te olvides. Dios vio en Caleb un gran corazón dedicado a Él. Y por eso Dios le entregó aquel lugar. La humanidad en este momento está atravesando un tiempo de crisis. Y tal vez es en medio de este tiempo, tal vez es en medio de esta crisis que Dios quiere usarte para que demuestres todo tu valor, toda tu valentía, toda la iniciativa, todo tu corazón dedicado a Dios, que te levantes a proclamar que Dios es tu Señor y que Él te va a sacar del desierto que sea por el que estés dando vueltas y te va a dar esa conquista. Anímate a soñar con Dios, anímate a creer en Dios, anímate a desear, a pensar diferente a los demás, anímate a decirle a esos que se levantan y te dicen que no es posible, a esos que se levantan y te dicen que no va a funcionar, a esos que se levantan a proferir cosas en contra de las promesas que Dios te dio. Decirle, a mí no me importa lo que digan, yo creo lo que Dios me prometió. Cuando vos mismo seas el que se cansa, cuando vos mismo seas el que tiene temor, hablate a vos mismo y decite, yo sirvo a Jehová, yo creo en mi Dios, yo creo en su promesa. Y si Él dijo, así será. Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor. Te mando un abrazo desde aquí, espero que esta palabra haya llegado a tu corazón.